Vale. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a esperar unos minutillos a que se conecten los participantes, todos los participantes, pero bueno, los que ya habéis entrado, pues buenas tardes. Bienvenidos a estas preguntas y respuestas a Ineria. Así que, bueno, pues vamos a esperar solo un par de minutillos, ¿vale? Y ahora ya damos comienzo al evento en sí. Bueno, pues si os parece, comenzamos ya porque ya estáis muchos conectados. Así que bueno, pues antes de nada, buenas tardes. Os damos la bienvenida a esta sesión de Q&A en directo o bueno, preguntas y respuestas. Esta sesión, el tema va a ser los proyectos de análisis de ciclo de vida en la construcción y cómo abordarlos. Y lo vamos a hacer con estos tres grandes profesionales que tenemos aquí de Ineria Management. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Clara García, soy ingeniera del medio natural y ahora mismo pues desarrolladora de negocio aquí en OneClick LCA y bueno, pues estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y antes de nada, comentaros que al final de la sesión va a haber un tiempo dedicado a responder preguntas que tengáis, tanto bueno que podamos responder nosotros, pero sobre todo para que lo puedan responder desde Ineria. Entonces sí que os pediría que si podéis hacer las preguntas en el botón que pone preguntas con la interrogación para que podamos tenerlas todas ahí y que dejemos un poco más el chat pues para comentarios que tengáis o feedback, ¿vale? Em, y bueno, pues nada, luego también al final de la sesión, pues si tenéis cualquier cosa que queráis preguntar o si ha habido algo que no ha dado tiempo a ver, bueno, pues os podemos preguntar pues si necesitáis algo, ¿vale? Así que bueno, pues ya pasan a presentarse los invitados de hoy, que son Ana Fernández, Eduardo Rubio y Sandra Azcona. Así que bueno, pues os dejo que os presentéis. Genial, pues mi nombre es Ana Fernández Burgos y soy consultora dentro de Ineria Management y bueno, tengo a mis compañeros también que si queréis presentaros. Yo soy Eduardo Rubio y bueno, igual que Ana, soy consultor dentro de Ineria y bueno, Sandra... Lo mismo también. Realizamos un poco la misma función dependiendo un poco del proyecto y del trabajo. Y por dar un poco de introducción a lo que hacemos en Ineria Management, bueno, somos una consultoría especializada en ESG
bueno, abordamos diferentes temáticas, sobre todo los clientes para los que trabajamos están dentro del sector real estate o de infraestructuras. Y, bueno, lo que hacemos es que tenemos un enfoque global dentro de la consultoría que realizamos. No solo hacemos temas específicos, sino que ya con el tiempo vamos abarcando diferentes apartados dentro de un proyecto de edificación, por ejemplo, o a nivel de, inmobiliario. Y cubrimos de una forma holística bueno, los diferentes procesos de edificación o bien de renovar un edificio ya existente para mejorarlo en criterios de sostenibilidad. Bueno, dentro de las líneas de servicio que tenemos en la empresa, pues es mejorar las estrategias a nivel de empresa de los clientes para los que trabajamos. También, bueno, ver si se adhieren a marcos de referencia ESG o bien cómo se gestionan de forma interna ya procesos más concretos de cada empresa o de construcción o, bueno, dependiendo un poco del cliente del que... Y luego, una rama bastante importante en la empresa es la optimización de activos, ¿no? Ya tratar en particular cada activo o cada potencial activo para que el resultado de ese estudio pues dé un activo con muchas mejores características que las que tenía en un inicio o las que se habían planteado en un inicio. Y bueno, andando un poco en el performance ESG, bueno, la descarbonización es uno de los objetivos principales ya de muchas empresas. Entonces, bueno, abordamos diferentes servicios que pueden ayudar a los clientes a mejorar no solo su empresa, sino el rendimiento de cada activo en particular que esté en su cartera. Y bueno, como detalle cubrimos variedad de servicios como auditorías ESG, bueno, edificios muy eficientes o que den un enfoque ya de edificio verde, que persigan sostenibilidad con algún certificado de referencia o incluso que incluyan criterios de salud dentro del edificio. O también, bueno, certificaciones como Wire Score, Smart Score, estudios ya de cambio climático, de cómo afectan los riesgos naturales a los edificios o a la empresa, a la actividad que realiza. Y bueno, en general es consultoría técnica que mejora el ESG de los clientes dentro del real estate o de infraestructuras. Así que, bueno, ya dejo de compartir pantalla y podemos continuar. Bueno, pues muchísimas gracias por la introducción porque, bueno, pues además de conoceros a vosotros, también, claro, nos interesa saber, pues, en qué empresa estáis trabajando, qué hace la empresa y por qué es importante. Entonces, bueno, pues como veo, antes de empezar con las preguntas que tenemos, como veo que se ha conectado bastante más gente desde que lo dije, pues vamos a hacer luego una ronda de preguntas. Entonces, si podéis, pues preguntar en el botón que pone preguntas con la interrogación para que las tengamos todas ahí y dejar un poco más el chat pues para comentarios o feedback que tengáis. Así que bueno, vale, pues nada, ya con esto vamos a comenzar con las preguntas que tenemos desde OneClick, que eran, bueno, pues las que más curiosidad nos causaban desde nuestro lado. Así que bueno, pues la primera sería qué tipo de proyectos de análisis de ciclo de vida tenéis y cómo los abordáis vosotros desde vuestro departamento y desde Ineria. Bueno, en Ineria realizamos ACVs tanto de proyectos de clientes que buscan introducir pues el cálculo y la reducción del impacto de sus proyectos de forma, pues bien porque a lo mejor quieren comparar la huella de carbono asociada a una rehabilitación frente a un edificio de obra nueva o por cualquier otro argumento, pero de forma aislada, así como de proyectos de clientes que se encuentran en un proceso de certificación de sostenibilidad. Pues generalmente aquí trabajamos con las herramientas de certificación BREEAM, LEED, Levels, de taxonomía europea y verde. Bueno, comentar que aunque el enfoque es un poco diferente en todas estas herramientas, todas ellas consideran el análisis de ciclo de vida como uno de los criterios de su esquema de certificación. Y bueno, como introducción y por contextualizar un poco esto,
Voy a explicar de manera breve el enfoque de la CV en cada una de estas herramientas. Bueno, en primer lugar, BRIAM otorga a través de la realización de la CV 6 puntos de los 20 correspondientes a la categoría de materiales por realizar una CV. Esta puntuación se obtiene a través de una calculadora que otorga una mayor o menor puntuación en función del alcance de este análisis, pues de los elementos de construcción introducidos, del alcance de las etapas del proceso de construcción, así como de los indicadores de impacto considerados. Luego, por otro lado, Levels, alineado con taxonomía europea, exigen que se realice un análisis del edificio completo, que se utilice el potencial de calentamiento global como indicador de impacto y, bueno, que un poco eso, que se consideren todas las etapas del proceso de acuerdo a la normativa 159/78. Luego, a continuación, con respecto a los proyectos LEED, es posible alcanzar 6 de los 14 puntos correspondientes a la categoría de materiales. Y en este caso es un poco diferente, ya que se valora la realización de la CV considerando únicamente cerramientos y estructura. Además, como peculiaridad, debe demostrarse una reducción del 10% con respecto a un edificio de línea base en 3 de las categorías de los impactos que indica la normativa 159/78, que son potencial de calentamiento global, acidificación, eutrofización, bueno, todos ellos. Y ninguna de estas categorías puede verse incrementada en más de un 5%. Y luego, por último, la herramienta verde, que es la última con la que nosotros trabajamos, pues, por ejemplo, en su versión 2020, el peso de la CV es un 5,88% con respecto a la puntuación total de la certificación. Indicar que es posible obtener más de la mitad de esta puntuación realizando únicamente un análisis parcial que englobaría las etapas de A1 a 3 y los materiales de la estructura y particiones interiores. Y luego, si se consideran el resto de las etapas y se reduce además se consigue demostrar además una reducción del 10% con respecto a un edificio de referencia establecido en base al código técnico, es posible aumentar la puntuación hasta un 40% adicional, respectivamente. Y entonces, bueno, respondiendo a la forma de cómo lo abordamos, pues depende un poco de la finalidad con la que se realiza el ACV. En el caso de, como comentaba, ACVs de proyectos LEED o proyectos en los que se trata de estudiar alternativas de mejora, se requiere una mayor implicación con el equipo de diseño y un proceso pues, más largo de colaboración con el cliente. Sin embargo, otros proyectos en los que el objetivo final es simplemente cuantificar la huella de carbono, pues nos centramos en generar un informe y analizar los elementos de mayor impacto que constituyen las palancas claves sobre las que podemos actuar para tratar de reducir esta huella de carbono. Y bueno, eso sería un poco. Indicar también que la CV se encuentra en una fase todavía incipiente del desarrollo y que a través del cálculo de esta huella de carbono ayudamos a generar una base de datos que nos permita establecer marcos de referencia más fiables y consistentes para poder situar en nuestros proyectos. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Sandra. Y efectivamente, o sea, al final el objetivo debería ser siempre ese, que aunque por fuera pueda parecer como que, bueno, el beneficio tampoco es tan grande, pero es que así vamos teniendo también como toda la base de datos de edificios que ya tienen ACV y a partir del que ya, pues ya es un benchmark a partir del que se pueden comparar edificios diferentes. Así que, vale, bueno, pues la siguiente pregunta que teníamos es que ¿cuál es el proceso de trabajo que se establecen con los clientes para la realización del análisis de ciclo de vida? Vale, pues en este caso voy a comentarte un poquito, Clara, sobre cómo lo vamos realizando, porque es cierto que, un poco enlazando con lo que Sandra comentaba, dependiendo mucho de
del objetivo, ¿no? Del estudio o de la fase en la que se encuentre, o un poco el objetivo, si va a un tipo de certificación de esquema o quiere cumplir unos objetivos determinados, pues bueno, en base a eso necesitaremos una documentación u otra. El objetivo claro de una CV es el estudio de la huella de carbono, más allá de otras emisiones. Pero bueno, como al final nos basamos, y en el caso de OneClick es la base de la herramienta en EPDs, pues lo que buscamos siempre es, cuanto más exacto sea esa documentación, esos materiales que vamos a abordar o vamos a estudiar, mejor. Es cierto que para fases previas, imaginaros, fases de proyectos de ejecución básicas, de proyectos básicos o de estudios previos, pues necesitamos algún tipo de estimación mediante, imaginaros, materiales genéricos que puedan ser tanto de cerramientos como de estructura, como de, no lo sé, de acabados, ¿no? De hecho, OneClick, lo bueno es que tiene, a los que lo habéis utilizado, tiene como materiales genéricos o sistemas genéricos como de fachada, de cubierta, que dependiendo de la zona geográfica, aquí en España, por ejemplo, te define un elemento, una estructura. Entonces, bueno, pues con más o menos aislamiento, más o menos espesor, pero que nos sirve para tener una idea de cuál es el impacto de ese elemento durante esta fase previa, ¿no? Entonces, bueno, intentamos trabajar en paralelo con el equipo de ingeniería, el equipo de diseño, que en estas fases previas pues están todavía barajando opciones. Pues, no sé si colocar esta estructura o este sistema o este acabado. Entonces, intentamos un poco que haya una comunicación con ellos y ver qué estudio realizar, ¿no? Para tener ese previo. Luego ya en fases más posteriores, ¿no? Ya cuando tenemos un proyecto de ejecución, ¿no? Previo a empezar, digamos, con el desarrollo o la ejecución del edificio, pues intentamos realizar un estudio un poco más concreto, ¿no? Con materiales que vayan a ser prácticamente definitivos, que ya hayan estado estudiados y que, en la medida de lo posible, mejoren un poco, o dependiendo un poco también del esquema que estemos siguiendo. BREEAM, por ejemplo, nos exige, de alguna manera, para conseguir estos requisitos, hacer un estudio inicial y un estudio posterior, un estudio actual. En diferentes categorías. Pues está en BREEAM Vivienda y BREEAM Nueva Construcción, establece un estudio básico y luego, digamos, por elementos. Entonces, de alguna manera, establecer ya en esta fase de ejecución y realizar una CV más concreto, ¿no? Y luego ya por último hay otros proyectos que, bueno, nos hablan un poco de comparativos, ¿no? O un poco el sentido del proyecto o del informe es estudiar diferentes opciones, ¿no? O comparar. Y en muchos casos compensar la huella que nos pueda generar en todo este proceso con otras actuaciones, otros estudios, ¿no? Entonces, un poco es eso. Dependiendo de la fase y dependiendo de la documentación y dependiendo del trabajo con el cliente y también del timing, ¿no? Porque muchas veces nos llegan ACVs que hay que realizar con más velocidad y necesitamos, pues eso, agilizar todo el proceso. Pero bueno, así a modo de resumen, un poco eso, la documentación que tengamos, el objetivo y el esquema en el caso de que se siga BREEAM, LEED o BERT. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Bueno, sobre todo me ha parecido muy interesante la parte de colaboración, porque al final es como una de las partes más importantes, ¿no? Como que todas las partes de la empresa, que no sea como solamente la persona que hace el análisis BREEAM, sino que el resto de equipos también no tengan que ver y puedan también aportar sus partes en cada fase del proyecto. Sí. Vale, pues la siguiente pregunta que tenía era de todos los proyectos que ya habéis hecho, ¿cuál destacaríais? O si podéis contarnos algo más, pues, de ese proyecto, si cómo ha sido llevado a cabo o qué lo hace especial. Pues tenemos, bueno, vamos a intentar explicaros un poco contar nuestra experiencia en base a los proyectos más, más representativos. En este caso vamos a enfocarlo a cada una de las certificaciones que normalmente realizamos, ¿no? Entonces,
Lo único que vamos a compartir una pequeña presentación para apoyar todo esto. Dame un segundo que la comparta. No está dejando. No sé si lo estáis compartiendo ahora. Sí. Vemos tu pantalla. Vemos la otra pantalla. ¿Veis? Ahora. Sí, disculpad. Vamos a empezar con un proyecto verde que seguía un poco el esquema verde 2020, el último aprobado. Estamos en vías, pues nos está en vía un poco se está preparando el 2022, pero bueno, es el esquema que seguimos en este caso. Y bueno, es un proyecto que la peculiaridad que tenía es que consiguió un poco ser un edificio FSC a nivel constructivo, a nivel materiales, porque utilizaba, primero se basaba en madera, en casi todo su sistemas constructivos, sus elementos, y además eso conseguía obtener este sello FSC. Más allá de eso, pues todos los elementos estructurales, fachadas, cubiertas y distribuciones interiores se basaba en madera tratada, madera reciclada, madera laminada y sobre todo el elemento clave fue los sistemas CLT, ¿vale? Que es un tipo de madera que bueno, son unos listones de madera que se prensan, se enlazan y se ensamblan y bueno, tiene un proceso de fabricación y que les permite, digamos, ser válidos para tanto elemento estructural, puede ser forjados, puede ser elementos horizontales, verticales de estructura y también como elemento de envolvente, ¿vale? Puede ser fachadas y cubiertas. Es cierto que luego se trasdosaba normalmente desde el interior pues con un trasdosador de pladur y luego en exterior pues tenía algún acabado en piedra pizarra o en algún tipo de elemento decorativo. Pero bueno, fue un proyecto bastante curioso en ese aspecto y bueno, en el que se nos pidió un poco este ACV, ¿no? El alcance, según la guía de Verde 2022, bueno, hay diferentes niveles, ¿no? Que es un poco lo que comentaba Sandra al principio, pero en este proyecto en particular llegamos solamente al alcance 1. El alcance 1 incluía realizar un ACV durante, pues, de los materiales del edificio durante todo este proceso, considerando las etapas A1, A2 y A3. Estas etapas son las etapas de producto, ¿no? De hecho, son las etapas que normalmente incluye una DAP. Hablamos de la A1, que es la extracción de materiales, la A2, que sería transporte a la fábrica, y la A3, que sería el proceso de fabricación, ¿no? Entonces, bueno, este estudio analizaban estas etapas y como materiales incluidos dentro de este análisis se tenía en cuenta toda la envolvente, comentábamos que tiene esa CLT, el suelo, la fachada y las particiones. Entonces, bueno, intentamos un poco, en base a la medición que teníamos de proyecto, analizar todos estos materiales. Es cierto que en este caso se excluían las instalaciones porque no se optaba por los siguientes alcances, ¿no? Si metíamos instalaciones y todas las etapas hasta la C4, podríamos obtener un 30% más de puntuación en el criterio. En este caso, nos quedamos en el 50%. Y los impactos que analizábamos, el más representativo, obviamente, era el calentamiento global por kilogramo de CO2 emitido y un poco esas etapas, ¿no? Desde la A1 a la C3, C4, incluyendo también la de impactos externos, la D, que bueno, es cierto que no se suele valorar, pero OneClick no la incluye en la herramienta. De hecho, en esta presentación podéis ver un modelo de tabla resumen con los resultados, ¿no? Entonces, OneClick, dependiendo del tipo de esquema, pues una ventaja que tiene es que nos selecciona directamente los impactos que nos interesa
para ver un poco o para comparar con otros proyectos. Y luego, a nivel de material, este gráfico nos valdría para ver el total de todos los materiales incluidos y, en este caso, ver cuál tiene más impacto. Como veis, la madera, es cierto que es el elemento más representativo, pues tiene sentido que tenga más emisiones, pero tendría un 29% frente al resto de porcentajes. El siguiente sería vidrios, aluminios, etcétera. Igual con esta gráfica sola no veis un poco el impacto, pero si comparásemos con un edificio de las mismas características realizado en hormigón y acero, hormigón armado, seguramente el impacto de calentamiento global sería como el doble del que tiene la madera. Entonces, bueno, no se hizo un comparativo, pero con este estudio un poco vimos el impacto que tenía, digamos, esta madera, ¿no? Este sistema. Y otro ejemplo, en este caso seguimos los indicadores que el EBES nos indica, la normativa europea, en base un poco a la taxonomía. La peculiaridad de este proyecto es que nos lo pidieron para una fase de licitación. Se trata de un proyecto de urbanización para la realización de una urbanización y utilizaba elementos que igual normalmente no estábamos familiarizados con ellos, como pueden ser los asfaltos, otro tipo de áridos, etc. Entonces, fue un proyecto bastante particular y hubo mucha comunicación con la ingeniería, porque para mejorar un poco la posición de la contrata a la hora de licitar, lo que se buscaba es, en base al presupuesto original que estaba previsto en el proyecto, calcular o ver qué materiales tienen mayor impacto, en este caso asfaltos, áridos, hormigones y aceros, y ver cómo desde la constructora, ¿no?, podíamos mejorar los datos de un acero genérico, de un hormigón genérico o de un árido, sobre todo de los asfaltos. Entonces, lo que hicimos fue, con comunicación directa con la ingeniería, ellos buscaron materiales que era muy importante que fuesen, bueno, ahora comentaremos, regionales dentro de la ubicación del proyecto, que no estuvieran a más de 200 kilómetros, que tuvieran contenido reciclado y que tuvieran, por supuesto, EPD o DAB. Entonces, tuvimos una comunicación directa con ellos y sacamos los materiales con mayores impactos, pues los asfaltos, los hormigones y los aceros. Y añadimos, además, estos parámetros extra, como es el contenido reciclado y la regionalidad. Como OneClean nos deja, además, más allá de añadir una EPD, poder incluir a cuántos kilómetros está la fábrica con respecto a la obra, o cuál es el contenido reciclado en base a qué EPD, o, bueno, ver un poco de diferentes opciones, fue muy útil para poder desarrollar este estudio. Entonces, el alcance en este caso fue también parcial, porque solo se analizaron los elementos más representativos, que era el grueso del proyecto, pero bueno, no se estimaron instalaciones, no se estiman otro tipo de materiales secundarios. El proceso o las etapas que se incluyeron fueron las que nos marca la EN 15.804, que incluye no solo la 1 a 3 que hemos comentado en el proyecto anterior de Verde, sino que incluiría además el transporte a la obra, la construcción, mantenimiento, uso, reposición, los consumos de energía y agua durante todo este ciclo, el fin de vida y otros impactos externos. Se generaron una serie de impactos que analizamos al final, el potencial de calentamiento global y el biogénico, que en este caso no nos generó ningún impacto porque, bueno, no había ningún material con procedencia vegetal. Y a nivel resumen, pues un poco la gráfica sería esta del estudio. Incluimos todos estos materiales que os comentábamos, pero era obvio que el asfalto o los bituminosos iban a tener un mayor impacto, tanto por superficie, kilogramo, como por emisiones. Luego tuvimos también impactos a nivel de rellenos para gravas, utilizaron gravas recicladas, gravas naturales y gravas artificiales. Y el hormigón y el acero. Se buscó un hormigón con contenido reciclado y además, bueno, un acero que tuviera en este caso un alto porcentaje de contenido reciclado, más allá del típico de 80% que solemos poner en el resto de proyectos. En este caso se buscaba un 100%.
Y bueno, estos son gráficos que OneClean nos genera y que la verdad que nos viene muy bien para incluir en los informes y adaptar un poco dependiendo del impacto, dependiendo de lo que vayamos buscando. Y bueno, hasta aquí mi parte de ejemplos. No sé si, Ana, puedes... Sí, voy a ello. Voy a salirme de la... Creo que ya veis mi pantalla. Por continuar con el tipo de proyectos que solemos desarrollar, queríamos comentaros sobre los proyectos LEED. No queríamos concretar en ninguno, pero sí comentar un poco qué son las problemáticas que se nos suelen dar en los proyectos y cómo, qué soluciones tomamos para conseguir el objetivo que pide el LEED, que en concreto pide, para el mínimo de puntuación pide reducir el potencial de calentamiento global un 5%, pero también pide aumentar ese 5% e incluso reducir impactos en otros impactos ambientales. Entonces, en el primer caso que queríamos comentaros, se trata de un proyecto en el que para reducir esos impactos ambientales se optó por aligerar el forjado. Se trataba de un forjado que iba a ser de inicio macizo y se propuso una opción innovadora que es utilizar el material Coviax, que se trata de como unas pelotas muy similares a las de pilates o que usamos para hacer ejercicio físico, además de gran volumen, quizá no tan grande, pero casi, que simplemente se colocan en los forjados, después se hormigona, previamente habría que colocar el armado, entonces nos permite tener ese forjado con muchos huecos en su interior que aligeran el peso y la cantidad de volumen de material. Entonces, en ese caso veis la gráfica superior que muestra diferencias en los diferentes impactos y en el potencial de calentamiento global se obtuvo aproximadamente un 15% menos con esta opción. Para el caso 2, se trataba de un edificio de oficinas de bastantes plantas y con el estudio geotécnico y algún cambio de proyecto, se propuso de primeras aligerar el forjado y también, esto a veces una decisión conlleva otra decisión y mejoras que van una tras otra. Entonces, en este caso se aligeró el peso de los forjados, reduciendo el espesor y aparte se pudo sustituir la cimentación inicial que era mediante pilotes, o sea, cimentación profunda, por cimentación superficial. Por tanto, se redujo bastante el impacto. Y por último, el último caso, se trata de un proyecto también, un edificio de oficinas, en el que las soluciones que se abordaron son un poco las más habituales, porque generalmente no está tan claro qué soluciones tomar para reducir los impactos. No hay un material que de por sí nos diga, un material sí, suele ser la estructura la que nos da muchas pistas a veces, pero no un elemento constructivo como tal. Entonces, hay que ir como por partes, ir estudiando qué podemos ir mejorando de cada edificio. Por tanto, en este caso, se redujo de inicio el espesor de los muros de contención y se optó por losas reticulares, incluso postesadas, frente a las originales que eran macizas. También esto permite, a su vez, reducir las cargas que tiene el edificio. Entonces, se optó también por reducir las cuantías de acero en pilares y muros estructurales y se optimizó la cimentación también, se redujo el volumen de materiales de la cimentación al reducir las cargas y se consiguió una reducción del 17% del potencial de calentamiento global. Otro tipo de proyectos que solemos abordar son los proyectos que van vinculados a la certificación BREEAM, que sí que son como el grueso de los ACVs que solemos desarrollar. Hasta ahora BREEAM no requiere de un análisis comparativo. Sí que es verdad que hay modelos como el BREEAM de Reino Unido que ya te exige hacer unas comparativas y en diferentes fases, que a lo mejor en fases previas hagas un análisis un poco más
más general, con números, digamos, un poco más grandes para ver qué alternativas y qué resultados nos dan y qué opciones tomamos. Y en fases ya más desarrolladas de proyecto de ejecución, por ejemplo, pues igual, proponer de nuevo alternativas, como suele hacer el esquema de LEED, y dependiendo un poco de la opción que elijas, bueno, pues se otorga una puntuación. Entonces, en el caso de BREEAM en España, todavía no se exige esta comparativa, entendemos que en un futuro se exigirá. Y bueno, y tenemos clientes que además de abordar o, bueno, de tener como objetivo la certificación BREEAM, quieren verificar si están cumpliendo con taxonomía. Entonces, hay proyectos que van vinculados a estos dos estándares. Entonces, lo que hacemos para abordar este tipo de proyectos es, de un inicio, hacemos ese ACV conforme a los criterios BREEAM, es decir, bueno, cuando tenemos ya las mediciones desarrolladas en fase de diseño, podemos introducir todos los datos en one click y luego, una vez se ha acabado la obra, bueno, hacemos los ajustes acorde a las decisiones que se hayan ido tomando en fase de obra y a su vez introducimos más materiales, puesto que taxonomía, bueno, exige el alcance acorde a levels y por tanto hay que incluir, bueno, otros materiales que no se suelen tener en cuenta en BREEAM, pues como las instalaciones. También otro ejemplo de tipo de proyecto que solemos realizar es el caso de los proyectos que no van atados a ninguna certificación o a lo mejor el proceso en el que se encuentra, como comentaba Eduardo, con el tema de proyectos que ya en las licitaciones se les exige. O sea, hay veces que ya no van atados a exigencias externas al cliente, sino que el propio cliente, dentro de su estructura de toma de decisiones, incluye la CV como herramienta para llevar a cabo esas decisiones. Entonces, en uno de los casos que tuvimos se propusieron dos opciones. La primera era mantener un edificio, simplemente la estructura que había existente, todo lo demás se demolía y se construía de nuevo. Y la otra opción era demoler por completo ese edificio, por tanto la estructura en esta opción era nueva, o sea, requería materia prima nueva. Entonces, bueno, los resultados de este estudio, un poco tenéis ahí los datos del resultado, pero las conclusiones más relevantes fue que en ese gráfico que veis a la izquierda, bueno, tenéis en el primer caso es el caso de mantener la estructura, puesto que el gráfico no tiene tantos impactos, pues el gráfico es más bajito. Y el otro que impacta en mayor medida es el de generar una estructura nueva. Entonces, en este caso hay como un 40% de reducciones de carbono embebido. Y por otro lado, en general, o sea, comparando un edificio con esa estructura existente frente a uno nuevo, supone mejorar en un 30% el carbono embebido total de todo el edificio. Entonces, bueno, estos son el tipo de proyecto a los que nos solemos enfrentar y básicamente, de momento, bueno, vamos por este camino y entendemos que en un futuro pues vendrán retos nuevos para abordar. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo y Ana, por todos esos ejemplos, porque, no sé, como ver ejemplos reales de tantos edificios distintos o de tipos distintos de proyectos, pues, no sé, yo creo que todos hemos aprendido un montón solamente viendo las presentaciones. O sea que, vale, pues nuestra siguiente pregunta es que con todos estos proyectos que habéis hecho ya, al final, ¿cuáles son las conclusiones que sacáis? O sea, ¿qué beneficios creéis que habéis encontrado al hacer estos análisis de ciclo de vida? Sí, pues bueno, la conclusión es que al final el ACV es un estudio que tiene mucho valor, se aporta mucho valor. Bueno, hasta ahora a lo mejor hay diferentes impactos que no se tienen tan en cuenta, sí que va un poco liderando la descarbonización como objetivo general, pero el ACV permite cuantificar también otros impactos.
A su vez, sumado a que, bueno, ya tenemos, por ejemplo, modelos BIM, o sea, la digitalización está ayudando a tener datos más precisos en general en todos los sectores. En este sentido, los modelos BIM, bueno, nos permiten tener un modelado de un edificio muy real, por tanto, extraemos mediciones más reales y, a su vez, esos impactos, bueno, pues junto con la biblioteca de OneClick, que lo aproxima bastante al material que buscamos y que queremos introducir en la herramienta, pues, bueno, nos permite que si no hemos obtenido los resultados esperados, pues, bueno, podemos jugar con diferentes escenarios alternativos, dependiendo un poco de qué particularidad tenga el proyecto que estudiamos o el objetivo del promotor, para ir, bueno, haciendo poco a poco ajustes y viendo que si un material excede el valor que pensábamos, pues podemos reducirlo o proponer opciones, o a lo mejor optar por modificar otro material, porque ese material a lo mejor sí que no se puede reducir. Por otro lado, otro de los beneficios que vemos, en concreto con OneClick, es que se adapta muy bien a los certificados de sostenibilidad con los que trabajamos. Nosotros bueno, hacemos uso a diario de los add-ons o estas herramientas añadidas que tenéis en la plataforma para, pues, cuando queremos cerrar un proyecto, una CV de un proyecto BRIAM o LEED, por ejemplo, pues hacemos uso de esa herramienta específica de BRIAM y nos permite, pues detectar si estamos cumpliendo con los requerimientos de BRIAM para la CV, y si faltan introducir datos, la propia herramienta nos avisa, o incluso si hay algún dato que difiere de los rangos habituales, pues también podemos verificar si realmente es que está bien introducida o hay algún error, bueno, por error humano a lo mejor, que habría que mejorar. Y también otro de los beneficios, y ya un poco en línea de cara a futuro, es que la herramienta de la CV, pues, nos permite ir en línea con la descarbonización, ¿no? Esos objetivos de reducir a 2030 un 19% y en 2050 un 50% del carbono embebido, bueno, que está establecido a nivel europeo. Por tanto, bueno, entendemos que con herramientas como OneClick, pues vamos por buen camino para ir liderando estos cambios. Bueno, pues muchas gracias. Me alegro de que la herramienta os sea útil. Vale, pues mi otra pregunta, sobre todo en línea con lo que has comentado de los datos, es ¿qué importancia veis vosotros de usar EPDs o DAPs o declaraciones ambientales de producto a la hora de hacer un análisis de ciclo de vida? Pues comentar primero de todo que para nosotros las EPDs son los documentos o los análisis básicos con los que podemos trabajar para generar todos estos estudios, ¿no? Es cierto que puede haber otros sistemas o puede haber otro tipo de documentación que nos pueda dar estos impactos y poder asociarlos a materiales, pero bueno, nosotros nos basamos tanto en EPDs de producto o EPDs sectoriales o EPDs más genéricas, pero de alguna manera tenerlas nos permite analizarlo. Y en caso de la herramienta OneClick, pues es tan sencillo como colocar el material y nos sale un listado, vemos si son genéricas, vemos si son de producto, vemos si son sectoriales. Entonces, para nosotros es el documento base. También es cierto que a nivel industria, sector, que al final es un poco de dónde vienen todos estos productos, o sea, estos informes, ¿no? Les permite a ellos mismos optimizar, ¿no? Mediante todos estos resultados, porque ya las empresas no solo buscan tener el documento, sino ponerse y analizar realmente de qué se trata y cómo mejorarlo, ¿no? Entonces, como las EPDs además es un documento vivo, digamos, que hay que irlo actualizando y hay que irlo renovando, las EPDs tienen su fecha de caducidad y lo que yo creo que buscan las empresas también es, oye, es mi pasaporte de material, ¿no? Es como, esto es lo que puedo reducir con mi material frente a la competencia que también estará haciendo su informe. Entonces, bueno,
a nivel sector, tanto construcción como industria, creo que se están poniendo las pilas con respecto a esto y nos están generando muchos más EPDs o DAPs que nos permiten abordar los proyectos con mayor exactitud, porque al final, si un edificio o un proyecto tenemos, imaginaros, el 90% de los materiales con EPDs, tenemos todo muy trazado, tenemos el impacto englobado a la perfección. Y lo que se tiene que tender es a tener el 100% del edificio. Y cuando lo tengamos, seguirlo optimizando. Entonces, luego puede que en un futuro salgan otro tipo de documentos o sean más completos, pero por ahora yo creo que es la mejor forma de poderlo analizar. Y además, bueno, para comparar, pues lo típico, hay un fabricante que, o sea, hay un cliente que tiene duda entre dos materiales o entre, bueno, pues tener esa EPD, poder estimar, oye, 1000 metros cuadrados de este material, ¿cuánto me puede dar? ¿Cuántas emisiones me genera? Lo comparo con otro. Entonces, dependiendo también del mercado, dependiendo de otros parámetros, ¿no? Y lo que comentaba, seguir esa trazabilidad de dónde viene el material, cuáles son las emisiones en demolición, si hay algún tipo de manera de construir ese material, de poderlo aprovechar, etcétera. Entonces, bueno, al final todo esto intenta, yo creo, llegar a ese estándar, ¿no?, que se está buscando para cumplir con los objetivos que se plantean desde la circularidad y desde la descarbonización. Entonces, para nosotros creo que es el documento esencial. Vale, bueno, nosotros también estamos como súper pesados diciéndole a todos los fabricantes que hagan EPDs, porque siempre, o sea, al final la primera como respuesta que siempre dan es como, bueno, no hace falta, tengo muchos documentos de sostenibilidad, pero al final es que es el documento que más te ayuda a verlo y sobre todo, como decías, para ellos también, o sea, es transparencia para esa empresa y para poder ver los resultados. Porque, bueno, vosotros supongo que habréis visto, claro, la diferencia entre tener un dato genérico o tener un dato con declaración ambiental, ¿no? Cómo cambia al final. Sí, 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 eso es. También porque al final tú no, en tu edificio no vas a colocar un material genérico, o sea, al final vas a establecer un Claro, material específico. Entonces puede ser que, como claro, comentaba, en fases previas de diseño, en fases de licitación, estemos trabajando con aproximados, pero luego hay que concretar. Entonces ahí es cuando los fabricantes nos tienen que dar esa EPD. Hay sectoriales para hormigón, para el ladrillo, para bituminosos, pero bueno, se tiende un poco o se tiende a introducir EPDs de producto porque al final es más concreto, ¿no? Y de hecho hay veces claro. que por lo que sea no encontramos una EPD en OneClick porque, bueno, no la tienen todas y lo que intentamos es una comunicación directa con vosotros y proporcionaros alguna que por lo que sea no hemos localizado y la podéis introducir. O sea que al final es un trabajo un poco en común y para llegar un poco al objetivo ese de poder tener cuanta más base de datos de EPDs, mejor. Claro. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Vale, pues otra pregunta que tenía era un poco más, se sale un poco más de esta parte más técnica y era más sobre divulgación y era pues cómo surgió la idea de los artículos que tenéis de sostenibilidad en LinkedIn, porque bueno, yo hace un tiempo que ya entré y me estaban saliendo los artículos y me pareció muy interesante cómo divulgar esta información no solo pues desde nosotros, desde una herramienta que ya hace análisis de ciclo de vida, pero desde unos profesionales que se dedican a ello. Bueno, pues ¿cómo surgió esa idea? Sí, bueno, la idea al final surge de, bueno, que estamos muy a favor bueno, de generar nuevos conocimientos e ir viendo un poco cómo van siendo los cambios del mercado en el que nos movemos. Entonces vemos que como consultores de ESG no es solo importante dar un buen servicio al cliente, sino también, bueno, tratar de comunicar cuál es el alcance de nuestros servicios y qué beneficios le puede aportar a cada cliente. Y además, pues un poco con la idea de incluso crear aunque sea pequeño, impacto en cada persona individual con la que trabajamos en los diferentes equipos de proyecto. Y aparte porque esto fomenta que el proyecto, bueno, conlleve buenos resultados. Y también aplicamos esta misma idea de manera interna, o sea, todo un poco lo que publicamos, pues obviamente es compartido de forma interna entre nuestro equipo e incluso pues si detectamos algún posible tema potencial a desarrollar, pues generamos grupos de trabajo, también impartimos
formaciones de las diferentes especialidades que abordamos en el día a día. Y eso, al final, como somos un equipo que estamos un poco disgregados por España, que tenemos ahora oficinas en Barcelona, Coruña, Cantabria, Madrid, pues nos gusta estar continuamente conectados y, bueno, no perdernos el hilo entre nosotros. Y aparte, bueno, creemos que va en línea con el ESG, con la S de social, de apoyar la sociedad, un poco la comunidad que te rodea, y esa era la idea de intentar comunicar lo máximo posible. Oye, pues una idea preciosa. Todos los que están aquí, por favor, seguid a Ineria en LinkedIn porque de verdad que es súper interesante como los posts que ponéis y se explica todo súper claro, o sea, solo con unas pocas frases ya estás entendiendo todo, o sea que de verdad, enhorabuena. Gracias. Bueno, y luego teníamos ya unas últimas preguntillas que son un poco las que solemos hacer siempre al final de los webinars. Y la primera de ellas sería qué cambios que hayan pasado recientemente en la industria os parecen más interesantes, sobre todo eso, pues en el sector de la construcción. Bueno, pues creemos que cada vez son más los proyectos de obra nueva que persiguen certificaciones de sostenibilidad y, por tanto, se está abordando el enfoque de la sostenibilidad en mucha mayor medida. Y, sobre todo, hemos notado un cambio muy importante porque creemos que los clientes cada vez están más concienciados con el proceso y cada vez se implican más en este enfoque de sostenibilidad, pues tratando de entender cuál es el impacto, cómo pueden mejorarlo, proponiéndonos opciones de mejora. En general, eso, la implicación de los clientes y el mayor volumen de los proyectos que se están certificando. Y luego, pues por otro lado, existen países como es el caso de Francia, en el que se han impuesto normativas mucho más exigentes y ambiciosas que la que tenemos aquí pues en España o en otros países, por las que, bueno, pues se exige a través de la normativa, está en Francia, es el caso de la R2020, que se exige la obligatoriedad de calcular la huella de carbono de los edificios, pues tanto de vivienda como de edificios terciarios como secundarios, todos los edificios. Y bueno. Y luego, un poco en línea con lo que comentábamos antes, es cierto que es un trabajo que va poco a poco, pero esta biblioteca de PDs, estas DAP, cada vez son más, entonces para nosotros nos parece un avance, ¿no? Es una dirección que hay que tomar y que bueno, ojalá dentro de nada pues cualquier elemento o sistema constructivo tenga su estudio e incluso más. Entonces, bueno, hemos notado que esa biblioteca va creciendo, ¿no? Y que luego además las mismas empresas están introduciendo pues otro tipo de certificados, otro tipo de valores sostenibles que ya no solo incluyen estos estudios, sino que se extrapolan al sistema o el proceso de fabricación, de extracción de materias primas, de responsabilizarse un poco de su residuo, ¿no? de todo ese proceso. Entonces, ya no solo es que, bueno, pues tengo este esquema, pues cumplo con este esquema, o tengo esta EPD, sino que van más allá, ¿no? Se están concienciando. Entonces, esa concienciación que empieza muchas veces por las grandes empresas, en el caso de la construcción, pues tanto fabricantes como las mismas contratas, y que luego se extrapolará, yo creo, incluso al usuario, en el caso de la construcción, por ejemplo, si es para vivienda, a ese inquilino o a ese propietario que al final, oye, que sepa que es BREEAM o que es LEED o que es verde y que sea consciente de lo que ha implicado y lo que implica. Y eso creo que cada vez más se va a ir, pues en base también un poco a la promoción de todo esto, ¿no? A intentar que llegue a todas las masas. Sí, yo el otro día estaba paseando por una calle y en la puerta de un edificio residencial había una placa de BREEAM y yo seguro que por aquí hay mucha gente que pasa y no sabe que vive en un edificio BREEAM y yo pasé por ahí, ¡hala, un edificio BREEAM increíble! Voy a hacerle una foto. O sea que seguro que, bueno, en el futuro hay más gente que entra en ese edificio y dice, ¡hala, increíble! Bueno, de hecho, un edificio BREEAM.
Que siento un poco de orgullo cuando algún amigo te manda una foto de he visto esta placa de Briam, no trabaja en nada relacionado y bueno, hace ilusión. Sí, es como, bueno, por lo menos ya sabes qué es, no es como, va, una placa con estrellitas, va, seguro que cualquier movida. No, 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 es que es Briam. Tienes que... O verde, también hay muchos. Cuando hicimos un evento en Barcelona y pasábamos por delante de un edificio, verde, wow, un edificio verde, increíble, foto. O sea que sí, sí, a ver si va pasando más. Sí, sí, sí. Vale, pues la última pregunta ya que teníamos por nuestra parte es que si pudierais o si tuvierais la oportunidad de cambiar algo de la sostenibilidad en el sector de la construcción, que bueno, pues desde la percepción que se tiene de la sostenibilidad o de la inversión que hay que hacer o las iniciativas, la digitalización, cualquiera pues de estas partes, ¿qué sería lo que cambiaríais? Puedo empezar yo comentando un poco el tema de la normativa, ¿no? Que la normativa al final va muy ligada a todas estas exigencias. Es cierto que mediante esquemas y certificaciones lo que se busca un poco es ir más allá, porque no nos quedamos con los estándares nacionales europeos, sino intentamos ir un poco más allá, también un poco en línea con las necesidades del cliente. ¿Qué pasa? Que sobre todo a nivel nacional notamos que el código técnico más allá de hacer pues, el estudio de energía mediante ese certificado energético y otro tipo de propuestas o mejoras, no llega a abarcar pues, todos los conceptos que igual estos esquemas sí que persiguen, ¿no? Pues el uso de materiales renovables, la circularidad, la regionalidad, etcétera. Entonces, nos parece que, bueno, si a nivel europeo sí que se está implantando mediante todos los esquemas o todo lo que Leven nos comenta en base a la taxonomía, pero es cierto que solo con la normativa no llegamos. Entonces, al final, que es un proceso también natural, tampoco podemos esperar otra cosa, pero bueno, si nos podemos quejar en ese punto, pues vamos a intentar, ¿no? También es cierto que todos estos estudios, todos estos ACV nos van a servir de base, porque al final hay algunos que sí que realizamos comparativas dependiendo del esquema y medidas de mejora, pero hay otros que simplemente es ese análisis. Tener una base de datos, que es un poco lo que vosotros con OneClick estáis también detectando y almacenando de alguna manera, para luego cuando llegue la normativa y se quiera actualizar a estos requisitos, a estas exigencias, tenga una base de datos donde comparar, oye, un edificio de referencia, ¿cuál será? Dependiendo de qué zona, dependiendo de qué material, ¿no? Entonces, es importante darle un tiempo a la normativa, pero también habría que exigirle, pues eso, que cuanto antes empezara ya a introducirse en este ámbito. Sí, y bueno, y también cambiar un poco la perspectiva o la idea de construir sostenible, o sea que hay que abordar ya como más aspectos, intentar que utilicemos principios de circularidad, o sea, reducir la cantidad de materiales. Al final tenemos una tendencia a construir de una manera y creo que podríamos cuestionarnos aún más el cómo construimos para pues, reducir esa cantidad de material, que lo mismo implica una reducción de inversión, o sea, dependerá de cada caso, o también, bueno, en proyectos en los que se estudie también la vida útil de un edificio, pues tener en cuenta que puede suponer menos impactos en esa vida útil, o sea, ya aplicar criterios de circularidad de cara a que sean sistemas modulares que permitan desmontarse fácilmente, si hay que hacer alguna reparación o si que por deterioro de ese material pues se pueda desmontar más fácilmente para luego a lo mejor el residuo que genere aprovecharse para pues, crear nuevos materiales o se pueda reutilizar incluso en otro emplazamiento. También se podría fomentar y la Administración podría liderar el mejorar la regulación en el tema del mercado de materiales de segunda mano, porque al final están un poco limitados porque no tienen las mismas garantías que materiales que tienen materias primas nuevas. Entonces, bueno, a lo mejor el rebajar esas limitaciones o pensar en este mercado para fomentar y promoverlo de alguna manera podría pues, generar, bueno, el mejorar la circularidad en general en el sector. Y también ya, bueno, ahondando en otro sector, pero que al final se relaciona con todos, es el reducir los impactos del transporte. Al final,
Si el transporte que se utiliza para crear productos nuevos o para que lleguen a obra tiene altos impactos, pues bueno, también hay que cuestionarse que reducir los impactos de transporte de los diferentes lugares de fabricación a obra, pues conlleva bueno, un deterioro del planeta. Y aparte, bueno, ir fomentando también la digitalización que hemos mencionado, pues para tener esa base de datos de apoyo, que bueno, va a ayudar a que, como decía Eduardo, la normativa mejore e incluso también instalar pues medidores. Bueno, el ir detectando qué datos nos van a ser más útiles para ir pudiendo mejorar en todos los aspectos un edificio. Y bueno, eso sería lo que yo... Qué buenas respuestas, la verdad. Si esas cosas que habéis dicho se hicieran ya, el sector de la construcción sería un mundo más bonito. Pero bueno, pues muchas gracias. Sí, perdón, Sandra. Sí, bueno, que para cerrar un poco la pregunta, creemos que Sí. sería fundamental que para cualquier cambio lo es, pues contribuir en la sensibilización y la concienciación general. Y para eso, pues bueno, a lo mejor pues, tanto inversiones públicas como privadas podrían destinarse en proyectos pues, piloto que ayudasen a dar visibilidad y a promover proyectos pues, cuyos resultados aumentasen a generar la base de datos de la que estamos hablando de manera recurrente y, bueno, a enfocar el foco de atención en aquellos elementos o materiales que tienen mayor impacto. Bueno, pues muchas gracias, Sandra. Ya te iba a pasar, así que muchas gracias por la respuesta. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora ya que hemos aprendido un montón de cosas, yo me volveré a ver la grabación de esto 20 veces para sacar todas las cosas que he visto que me han parecido súper interesantes. Así que bueno, vamos ahora a leer las preguntas que haya, ¿vale? Os voy a leer algunas que vea, bueno, pues que son interesantes. Bueno, yo creo que voy a leer casi todas porque es que hay muy poquitas, así que las voy a leer por si, bueno, pues eso, si veis que la respuesta puede ser interesante también. Entonces, bueno, Agna pregunta, entiendo que una de las problemáticas del ESG es que no están estandarizados y para algunas personas esto puede conducir a greenwashing. ¿De qué manera estructuráis los ESG con vuestros clientes o qué recomendaciones o referencias recomendáis para hacer una buena hoja de ruta ESG o ESG? Esta yo creo que ya se ha respondido casi, ¿no? Pero bueno, si tenéis algo que añadir. Por incidir, al final depende un poco del tipo de cliente, el tipo de cartera que tenga, también los objetivos, porque nosotros tampoco podemos plantear los objetivos, sino nosotros hacemos una serie de recomendaciones para crear las estrategias que ellos realmente estaban buscando. Entonces, bueno, depende un poco de los objetivos que ellos planteen. Bueno, sí que hay marcos de referencia a nivel empresa como GREST, muy adecuado al sector inmobiliario para los propietarios de edificios, pero bueno, depende un poco, a veces abordamos el ESG de abajo para arriba, digamos, bueno, auditando a lo mejor la cartera de edificios y eso ya genera unas reglas estándar en toda la cartera que si lo vas subiendo, bueno, digamos hacia arriba a escala empresa, pues ya tienes una hoja de ruta para la estrategia ESG. Vale, perfecto. Vale, pues voy a deciros la siguiente. Pregunta Carla Cordeiro. Dice, ¿cuándo se elabora el reporte de la estrategia ESG? ¿Qué entidad certifica? No, cuando se elabora el reporte de la estrategia ESG, ¿qué entidad certifica o hace la auditoría de los datos que has sometido en el reporte? Creo que va un poco en línea de lo anterior. Al final depende del marco al que te quieras adherir y de esos objetivos. Depende también de lo que quieras auditar, porque puedes generar una estrategia ESG que no esté adherida a ningún marco externo, pero a lo mejor dentro de la estrategia ESG están tener los consumos de todos los edificios y a lo mejor esos consumos te los verifica un tercero. Bueno, al final depende un poco de, como decía, de los objetivos y de la casuística de cada cliente. Claro.
Vale, perfecto. Vale, pues la siguiente pregunta es de Germán y dice, ¿cómo realizáis la introducción de los datos de proyecto? ¿De qué información partís? ¿Mediciones, planos? Pues esto va un poco en base a lo que os comentaba en la presentación sobre la comunicación con el cliente, ¿no? Entonces, si partimos, pues eso depende un poco de qué tipo de análisis en este caso se quiera realizar, fase de diseño, fase de proyecto de ejecución, etcétera. Entonces, normalmente solicitamos siempre ese estudio, ese proyecto, incluyendo mediciones, incluyendo presupuestos, incluyendo los planos, memorias, en las que normalmente se incluyen consumos, porque dependiendo del tipo de edificio, pues si es un edificio de viviendas, si es un edificio del sector terciario, etcétera, si tiene zonas verdes, por ejemplo, y entonces un poco trabajamos en línea de esos datos, ¿no? Hay veces que nos toca insistir más o un poco extrapolarlos en base a la documentación que tenemos. Imaginaos el certificado energético, ¿no? A partir de ahí, pues nosotros sacamos los consumos derivados del uso de electricidad, del uso de gasóleos, etcétera, estimamos unos kilovatios. Si hay un estudio, lo sacamos directamente de ahí y si no, bueno, vemos un poco. También es cierto que para ciertos datos sacamos de bases de datos, de estudios que al final nosotros generamos un poco una base de datos de todos los proyectos que hemos ido llevando y pues si por lo que sea hay un dato que no queda claro, que no hay manera de conseguir, lo intentamos establecer lo más exacto posible. Entonces, bueno, hasta que no tenemos unas mediciones o un proyecto, desde luego no podemos abarcar. Lo que no podemos hacer es meter materiales que no están valorados ni están... No podemos meter EPDs de producto que no van en el proyecto en este caso. Claro, bueno, también supongo que depende de la calidad de los datos que os da cada cliente, ¿no? O Claro. cada cliente os lo dará también en un formato distinto. Eso es. Pues depende de, pues puede ser desde un Excel, puede ser un archivo Presto, puede ser un PDF y si no está concreto, pues igual perseguir y ver un poco hasta dónde podemos llegar de... Cierto que hay algunos que son más exactos que otros, pero intentamos ir hasta que llegamos a ese material, ¿no? Entonces ya digo, depende mucho Claro. del proyecto. Vale, perfecto. Vale, pues otra pregunta de Agna dice, ¿podríais decir la referencia del fabricante que proveía este acero casi el 100% de contenido reciclado y con DAP? Muchas El gracias. fabricante, bueno, había varios, porque no se comprometió solo uno, sino varios, y en la lista estaba Celsa y Siderúrgica Sevillana, que le sonará seguramente a Agna. Entonces, sobre todo porque Celsa tenía igual tendría una zona ahí de almacén donde tendría el material y Siderúrgica Sevillana porque pillaba muy cerca de donde se iba a desarrollar la obra. Entonces, es cierto que ellos tienen sus certificados donde aparecen estos porcentajes de contenido reciclado, pero era, más que tuviésemos nosotros ese documento, era un compromiso de estas siderúrgicas. Entonces, si se produce esta licitación, que está pendiente de, seguramente, por compromiso, tengan que desarrollar este documento con ese 100% o ese 95% de contenido reciclado. De momento, lo único que hemos podido introducir en los parámetros es el estimado reciclado y luego esa DAP, que es un poco la que utilizamos en base de OneClip. Cuando tengamos ese documento, pues os podemos decir de dónde viene y si se puede compartir, pero de momento es una estimación, porque ya os digo, es un proceso de licitación. Entonces, son compromisos. En el punto en el que cuando se produzca la adjudicación, pues se tendrán que comprometer a eso y entiendo que al final lo que buscarán es, igual no de manera tan excepcional, pero en este caso por compromiso, de generar una serie de aceros que cumplan con ese contenido reciclado. Igual lo que luego que hacen es que optimizan ese proceso y lo estandarizan al 100%. Pero de momento no nos podemos adelantar la referencia al documento. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues hay otra pregunta de Nuria Costa que dice, ¿cómo gestionaríais con el fabricante los casos donde el beneficio no está directamente ligado al 100% de la producción y que auditado por PAS 2060 debe asignarse a un proyecto específico? Muchas gracias. Yo no llego a entender la pregunta al 100%, la verdad. No sé si Nuria puede hacer alguna aclaración. Vale.
contestamos Vale, luego. si no, de todas formas, algunas preguntas que se queden sin contestar, luego enviaremos un mensaje a los participantes con las respuestas. O bien, hablándolo con vosotros o nosotros si es sobre el programa también, así que al final siempre os llegará respuesta, ¿vale? Perfecto. Ah, vale, Agna pone que tenía una pregunta en el chat, vale. Dice, vale, ¿qué herramientas digitales usáis para el reporting y seguimiento de criterios ESG? Y añade, muchas veces es difícil poder integrar tantos datos, no solo para el reporte final, sino también para el seguimiento durante el desarrollo de proyectos. Por ejemplo, Levels te pide el formato específico de reporte, la taxonomía exige otra documentación, etcétera. ¿Cómo es vuestro proceso para llegar a un reporte final? Bueno, es verdad que es más sencillo cuando se tiene un poco claro a qué se quiere adherir el ESG del cliente, pero bueno, también en otros casos lo que hemos acabado haciendo es proponer un plan desarrollado por nosotros. No sé, a lo mejor el cliente tiene diferentes intereses a los que, bueno, adherirse y en los que enfocarse. Entonces, bueno, haciendo esta recopilación de objetivos, pues vamos creando un plan personalizado. Pero sí que es verdad que todavía no hay como un marco común, bueno, como muy estandarizado para todos. Entiendo que hay mucha variedad en como decía, los portfolios de cada cliente y bueno, iremos viendo cómo se va desarrollando todo. Claro. Vale, perfecto. Vale, pues pregunta Carmen, ¿cómo se hace un análisis de ciclo de vida de un proyecto en postconstrucción? Las mediciones as-built son casi un imposible. Sí, bueno, depende un poco del proyecto. Al final sí que se logra conseguir esos materiales. Al final tampoco luego, bueno, hay ciertos materiales que ya desde inicio de proyecto sí que están tal cual luego, o sea, son conformes a lo que se ha ejecutado. Y sí que hay pequeñas variaciones, sobre todo porque de un inicio un proyecto no especifica a lo mejor marcas comerciales, pero bueno, ya después sí que se han especificado materiales. También nos ocurre que muchas veces, como trabajamos con certificados sostenibles, pues ya tenemos muchas referencias sobre los materiales que se han empleado. Entonces, sí que a lo mejor no conseguimos en esas mediciones as-built, pero sí que tenemos ya la ficha técnica del aislamiento que se ha empleado, por tanto, bueno, pues sustituimos y si hemos elegido un aislamiento de fachada, por ejemplo, de tal marca en diseño, pues cuando es postconstrucción lo modificamos si realmente se ha comprado de otra marca o de otro fabricante. Eso es. De hecho, Brian nos pide realizar este ACV en fase ejecución y luego postconstrucción. Entonces, si además vemos que en el esquema de Brian hay ese control con respecto a los materiales o incluso en el presupuesto hay veces que directamente se incluye el material y que tiene que cumplimentar con ciertos requisitos relacionados con Brian, pues es mucho más sencillo. Pero siempre hay que hacer una última comprobación, es decir, es raro hacer una CV de postconstrucción y sí que es más general hacerlo durante la fase de ejecución en paralelo con la constructora y, claro, tenemos esa documentación como mucho más directa, mucho más fresca. Pero, claro, siempre hay que comprobarlo en postconstrucción y ver un poco esos... Sí, si ha habido diferencias. Exacto, sí que hay alguna problemática porque puede tener, bueno, mediciones y presupuesto puede tener información un poco más sensible que las contratas se suelen reservar, pero bueno, cuando se trata de mediciones como tal, bueno, no hay tanto problema en que lo compartan, o sea, al final son presupuestos ciegos y lo que se introduce en la herramienta son simplemente cantidades de material. Eso es. Vale, perfecto. Bueno, así también podréis ver como la evolución, ¿no? De lo que se ha elegido en fases anteriores a lo que luego en la fase as-built es lo que al final es el resultado. O sea, se verá ahí como la diferencia, ¿no? Para bien o para mal. Sí, aunque suele ser el caso de que se parece mucho ese ACV en fase de construcción y postconstrucción. Puede haber algún cambio, pero realmente no suele haber mucha diferencia porque está todo muy controlado. O sea, lo vamos controlando en el proceso y no te puedes salir de esos
No, de repente no vas a cambiar el tipo de fachada, ni vas a cambiar el tipo de cimentación, pero bueno. Puede darse, es verdad, pero bueno, no suele ser lo habitual. Vale, perfecto. Bueno, pues la última pregunta que hay es de Germán y dice, ¿cómo agilizáis el proceso en OneClick si os pasan un archivo de mediciones de 3.000 páginas? ¿Utilizáis el modelo geométrico en Revit y lo importáis a OneClick? Esto es la fiesta de la importación de datos en OneClick. Bueno, OneClick sí que ofrece la posibilidad de importar un modelo geométrico y agilizar como ese proceso, pero nosotros particularmente pues encontramos un poco, bueno, lo que solemos hacer Divertido. aparte de las mediciones, pues filtramos las partidas que nos interesan o no, porque están consideradas dentro del alcance del análisis. Y bueno, sí que pues en algunos casos hemos hablado con los clientes y es posible agrupar estas mediciones y filtrarlas a través de programas informáticos y pues ya nos llega la documentación mucho menos disgregada, a lo mejor no son 3.000 páginas. Sigue siendo un proceso pues, un poco costoso, pero bueno, sí que con un poco de colaboración con el cliente o pues eso, agrupándola y seleccionando lo que no nos interesa, pues al final se simplifica mucho. Y por ejemplo, Vale, sí. para Brian, que con la misma calculadora y en base un poco al objetivo de puntuación, vivienda o nueva construcción, podemos ir seleccionando el tipo de capítulo o de materiales que queremos incluir. Entonces, claro, para llegar a la puntuación, si nos evitamos, imaginaos, meter instalaciones o meter otro tipo de materiales que en OneClick es más difícil de introducir porque hay menos referencias, eso es así, pues intentamos ir al resto de materiales, pues cerramientos, particiones, solados, cubiertas, cimentaciones, etcétera. Entonces, en ese punto, a no ser que nos toque un análisis completo de todo el edificio, como puede pasar para verde o para levels, que en ese caso no nos queda otra que, como ha dicho Sandra, intentar alinearnos con el cliente y de alguna manera ayudarnos para poder introducirlo cuanto antes y mejor, pero bueno, en ese punto depende mucho del proyecto. Hay algunos que se tarda más y otros se tarda menos. Incluso del que realice la CV, al final cada uno va desarrollando su propia metodología para intentar simplificar el proceso. Así que los proyectos así que tienen más mediciones que más nos cuesta introducir los datos son cuando hay diferentes tipologías de edificios, porque a lo mejor es un proyecto que engloba varios edificios, entonces, claro, a lo mejor sí que hay un presupuesto separado para cada tipología. Entonces, pues eso, con ayuda de los equipos de diseño o el cliente, pues intentamos simplificarlo. Eso es. Pero bueno, estamos trabajando siempre en optimizar. Entonces, bueno, veremos si en un futuro encontramos otra forma de desarrollarlo que sea más sencillo y que, bueno, pero al final dependemos mucho de la información de base y de lo que nos llegue. Claro, iba a añadir porque es lo que habéis dicho, al final cada cliente da los datos de una manera, al final cada grupo de trabajo busca su manera más sencilla o optimizada para trabajar, siempre hay que tener en cuenta que la introducción de datos siempre es lo más tedioso porque eso, cada cliente te lo va a dar de una manera y también que son muchas partidas, o sea, estás metiendo un edificio entero en un programa, entonces hay que tener en cuenta que es mucho, pero también algunos trucos que hemos aprendido nosotros de clientes nuestros que han tenido pues proyectos enormes y hemos hablado con ellos para cómo hacerlo. Otra opción es dividir el edificio en partes, como una parte los sistemas, otra parte la estructura, otra parte y hacer las importaciones por separado y una vez ya en el programa juntarlo en un solo diseño. Entonces, bueno, o sea, al final es buscarse la manera porque cada proyecto es un mundo, entonces también depende mucho de los datos como se tengan. Así que, vale, perfecto. Pues en principio no hay más preguntas. Así que, si os parece, voy a dejar en el chat mis datos de contacto, ¿vale? Por si hay alguien, bueno, pues que le ha quedado alguna duda o que es tímido preguntando, bueno, cualquier cosa. Yo dejo aquí mis datos. ¿Vale? Así que, bueno, pues los que tengáis cualquier duda, me enviáis un correo o me llamáis y si es una pregunta para Ineria, pues yo os lo transmito, chicos, y si no, pues respondo yo y ya está. Y bueno, pues cualquier duda nos la hacéis llegar. Igualmente, después de, o sea, cuando acabe la sesión, os llegará
pues los puntos de contacto también por si necesitáis algo, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, antes de acabar la sesión sí que quería pues daros las gracias a Ana, a Eduardo y a Sandra por haber accedido a estar en la sesión, por haber respondido a las preguntas, sobre todo con tanta claridad como, no sé, que lo hemos entendido todo. Y también, bueno, pues muchas gracias a los asistentes, obviamente, por haber participado y por haber aportado todas estas preguntas. Y bueno, lo último, pues ya recordaros que sigáis en LinkedIn a Ineria, que tiene posts súper interesantes. Y si queréis, pues eso, a enteraros de más webinars como este, pues también seguir a OneClick. Y nada, bueno, si queréis vosotros también decir algo más antes de acabar la sesión. Yo creo que por mi parte queda poco que añadir. No, daros las gracias Sí. por estar aquí, por escucharnos y espero que haya sido interesante y os haya podido pues, dar un poco idea de los que tengan más o menos idea de cómo realizar un macro y en qué consiste. Exacto, y cualquier duda que haya quedado pendiente, pues la resolvemos después. Sí, eso es. Vale, bueno, parece que a la gente le parece interesante porque en el chat están todos muy contentos, así que pues muchas gracias a todos por haber asistido y nada, bueno, pues yo acabo el evento, ¿vale? Pero eso, tenéis mis datos, así que si necesitáis cualquier cosa, pues me escribís sin problemas, ¿vale? Perfecto. Así que nada, pues buena semana a todos y hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.